A ver, ¿qué pasa cuando uno compra algo y le entregan menos de lo que pagó? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un verdadero rompecabezas legal. Es la historia de un terreno que de repente parecía haberse encogido y de cómo dos tribunales simplemente no podían ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Pensemos en esto por un momento. Compramos algo que se vende por medida, no sé, tela, cable o en este caso un terreno. Y al medirlo, sorpresa, falta un pedazo. Pues esto es exactamente lo que le pasó a una empresa constructora en Perú. Y no estamos hablando de un cachito. La cantidad exacta que faltaba era de 1.319.40 metros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, ahí caben varias casas. O sea, no es un simple error de redondeo, ¿verdad? Es una diferencia muy considerable. Bueno, para desenredar este lío vamos a seguir un camino muy claro. Primero, la disputa por el terreno. Luego, la increíble historia de los dos fallos contradictorios. Nos meteremos de vuelta al contrato, veremos la diferencia legal que es crucial para entender todo, hablaremos del principio de congruencia y finalmente por qué este fallo es tan importante. Ok, empecemos por el principio. La disputa. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Todo arranca con una operación de compraventa aparentemente normal. De un lado, la constructora Continente S.A. y del otro, el vendedor, Gerardo Chiquilla Torres. Miren los números. El trato parecía súper claro, ¿no? Comprador, la constructora. Vendedor, Gerardo Chiquilla. Área acordada, 31,000 metros cuadrados cerraditos. Y el precio, $20 por metro cuadrado, lo que daba un total de $620,000. Hasta aquí, todo perfecto. El problema vino cuando se hizo una medición oficial y ¡pum! El área real era menor. Faltaban casi 1,320 metros cuadrados. Entonces, la empresa demandó. Y su petición era bastante lógica. Oye, o me entregas el terreno que falta para completar lo que pagué, o me devuelves el valor de esos metros que no me diste. En otras palabras, que se cumpla el contrato, simple y llanamente. Y bueno, aquí es donde la historia se pone, digamos que muy interesante. El caso obviamente llegó a los tribunales, pero lo increíble es que las dos primeras sentencias fueron como el día y la noche, totalmente opuestas. Fíjense en esto. En 2014, el primer juzgado dijo, claro, esto es un cumplimiento de contrato. El comprador tiene 10 años para reclamar, así que la demanda es totalmente válida. Pero 2 años más tarde, la Corte de Apelaciones le da un giro de 180 grados. Dice, no. Esto no es cumplimiento de contrato, es un vicio oculto. Y para eso solo tenían 6 meses para reclamar. El plazo ya se venció. De 10 años a 6 meses. La diferencia es brutal. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden dos tribunales, con los mismos hechos, las mismas pruebas, llegar a conclusiones tan radicalmente opuestas? Este es el nudo que la Corte Suprema del Perú tuvo que desatar. Y para resolver este misterio hay que hacer lo que haría cualquier buen detective, volver a la prueba principal. En este caso, el propio contrato de compra-venta. Y dentro de ese contrato, en la cláusula tercera, estaba la pista clave. Decía que el precio de la compraventa era de $620,000, a razón de $20 americanos por metro cuadrado. ¡Ahí está! No era solo un precio total por un terreno, era un precio por unidad de medida. La matemática era simple: 31,000 metros por $20 cada uno. Y ese pequeño detalle lo cambia todo. Porque legalmente, esto define la venta como una venta por medida o por cabida. No es una venta del lote como un todo, con sus linderos y ya está. Es la venta de una cantidad específica de metros cuadrados. Y la ley trata estos dos tipos de venta de manera muy diferente. Muy bien, ahora sí, llegamos al corazón del asunto, a la diferencia legal que lo aclara todo. Este es el momento ajá, que nos va a permitir entender por qué los tribunales se estaban confundiendo tanto. Por un lado, tenemos el cumplimiento de contrato. Esto es lo que la constructora reclamaba. Y es muy sencillo, se prometió algo y no se entregó completo. Imagínense que pedimos un corte de carne de medio kilo y nos traen uno de 400 gramos. No es que la carne esté mala, es que falta carne. Es un problema de cantidad. Y por el otro lado, tenemos el saneamiento por vicios ocultos. Aquí la cosa es distinta. Siguiendo con el ejemplo, nos entregan el corte de medio kilo completo. La cantidad es correcta, pero la carne está en mal estado. Hay un defecto que no era obvio. Es un problema de calidad, no de cantidad. Y este fue el error de la Corte de Apelaciones. Trató la falta de terreno como si fuera un defecto de calidad. Entonces, resumiendo, cumplimiento de contrato se basa en la cantidad.
Vicios ocultos se basa en la calidad. Y lo más importante de todo, el plazo. Para reclamar el cumplimiento hay 10 años. ¡10! Pero para un vicio oculto en un inmueble, el plazo es de solo 6 meses. Y ahí, justamente ahí, está el origen de todo el problema. Y así, con este enredo, el caso llega a la máxima instancia, la Corte Suprema. Pero, atención, la Suprema no se puso a decidir si faltaba terreno o no. Se enfocó en algo mucho más fundamental, un error de procedimiento gravísimo que cometió la Corte de Apelaciones. Y ese error tiene que ver con algo llamado el principio de congruencia. Suena técnico, pero la idea es muy simple. Significa que un juez solo puede decidir sobre lo que las partes le pidieron que decidiera. No puede cambiar el tema. O sea, si la demanda es por A, el juez responde sobre A. No puede salir con una sentencia sobre B porque le pareció mejor idea. Entonces, la lógica de la Corte Suprema fue como un checklist. Punto 1. ¿Qué demandó el comprador? Cumplimiento de contrato. Punto 2. ¿Cómo era el contrato? Venta por medida. Punto 3. ¿Qué ley aplica? El artículo 1574 del Código Civil. ¿Y qué hizo la Corte de Apelaciones? Agarró todo eso, lo ignoró y dijo no, esto es un vicio oculto. Al hacer eso, violó completamente el principio de congruencia. Se salió del carril. Por lo tanto, ¿cuál fue la decisión? La Corte Suprema declaró nula la sentencia de la Corte de Apelaciones. Ojo, no le dio la razón al comprador sobre el terreno. Lo que hizo fue apretar el botón de reinicio. Le dijo a la Corte de Apelaciones, haz tu trabajo de nuevo, pero esta vez, hazlo bien. Juzga el caso por lo que se demandó, no por lo que se te ocurrió. Y esto nos lleva a la última parte. ¿Por qué nos debería importar un caso sobre un pedazo de tierra que faltaba? Este principio, el de congruencia, es vital. Asegura que los procesos legales sean predecibles. Evita que un juez cambie las reglas del juego a la mitad. Garantiza que las decisiones se tomen sobre los argumentos que se presentaron. Y defiende el derecho a ser escuchado de forma justa. En resumen, protege la integridad de todo el sistema. Y aquí está la gran lección. Al enfocarse en el procedimiento, la Corte Suprema protege el derecho de cualquier persona, en el futuro, a que su caso se escuche y se juzgue tal y como lo presentó. Porque a veces nos olvidamos que la justicia no es solo el resultado final. La justicia también es, y muy importantemente, que el camino para llegar a ese resultado sea el correcto. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Cómo se logra ese equilibrio para que los tribunales respeten los hechos que se les presentan y al mismo tiempo apliquen la ley de forma correcta? Es una pregunta clave, porque de esa respuesta depende la confianza que todos depositamos en el sistema de justicia.